vamos a leer 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Acá va a estar en pantalla, de cualquier manera, y leemos. Dice: por eso oramos constantemente. Vamos a leerlo juntos, ¿de acuerdo? Son dos nada más, así que los leemos juntos los dos versículos. ¿Están? Ok. Dice: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y a toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre, háblanos hoy, háblanos. Eres tú el único aquí que puede transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender la vida. Eres el único que puede darnos un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine a tu iglesia esta mañana, Padre, a través de la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hemos estado viendo y usando esta... es algo que es literal, que es la relación discípulo-maestro que tuvo Jesús con los suyos, pero que también es una excelente analogía y una excelente forma de entender cómo es la vida cristiana, cómo funciona el cristianismo. Y el cristianismo, uno de los conceptos que más usa la Biblia es discípulos. Somos discípulos haciendo discípulos. Eso es lo que somos como Horizonte, recuerda, somos discípulos de Jesús que hacen discípulos de Jesús. Porque es el llamado, no es una cosa que nos inventamos. Cuando hablamos de nuestra visión como iglesia, no es algo que debamos inventar, porque Dios es quien dijo qué es lo que iba a hacer su iglesia. Y precisamente a lo que Dios nos mandó es a hacer discípulos. Pero para ser discípulos tenemos que ser discípulos. Y entonces todo cristiano que camina fuera de esa dinámica de ser discípulo para ser discípulos es un cristiano disfuncional. Es un cristiano que no está haciendo aquello para lo que fue llamado a hacer. Y entonces carece de sentido la vida de un cristiano así. Llegas al hartazgo, el hartazgo de no pasa nada conmigo. ¿Por qué? Porque no estás caminando en la dinámica para la que fuimos llamados y creados. Ahora, hay una realidad también. Todo esto del discipulado y de hacer discípulos es parte de un paquete. Y el paquete de la redención que Dios quiere salvar. Pero todo esto culmina en algo que se llama la gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios quiere ser glorificado a través de nuestra transformación, a través de la predicación del Evangelio, a través de la salvación de las almas. Dios quiere ser glorificado. Lo interesante de todo esto es que Dios hace algo para ser glorificado, y es que nos glorifica a nosotros. Y ahorita vamos a entender qué es eso de glorificarse, y nos glorifica a nosotros. Y si nosotros somos glorificados, Él es glorificado. Pero ¿dónde voy con todo esto? ¿A dónde vamos como discípulos de Jesús? ¿Cuándo se termina esto? Y no solo eso, ¿cómo funciona este trayecto hacia ese destino final? Es donde estamos todos. Si tú eres un discípulo, tú estás en el trayecto para llegar a tu destino. Y de eso vamos a hablar hoy. Lo que quiero que tú te lleves hoy es que Dios te dé las herramientas que tu alma necesita para correr la carrera. Pablo decía
que él había corrido esta carrera. Él decía que él había peleado la batalla. Él decía, prosigo a la meta. Tú necesitas saber exactamente hacia dónde vas para poder llegar a ese destino. Pero no solo eso, también necesitas saber cómo va a ser ese camino como discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús, los originales, los apóstoles, Pedro, Juan, todos ellos querían saber eso. Querían saber qué iba a pasar con sus vidas. De hecho, le preguntaban a Jesús, ¿cuándo vas a venir en tu reino? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo es que te vas? ¿Qué vamos a hacer mientras? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Gracias a Dios, la Biblia habla mucho de esto. Y para respetar el texto que leímos, el de 2 de Tesalonicenses, es importante entender el contexto. Y es Pablo escribiendo una segunda carta a la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses. Y te voy a leer estos versículos, ¿sí? Del 3 al 10. Dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Te estoy leyendo el texto, ¿sí? El contexto inmediato, anterior. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando del regreso de Cristo. Una de las temáticas principales y en específico de esta carta es que el regreso de Cristo es la esperanza del cristiano. Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, habla específicamente de que el punto central de la fe cristiana y de la esperanza cristiana es que seremos resucitados con Cristo. La resurrección de Jesucristo representa la resurrección de nosotros y es decir, el futuro. El futuro. Sabes que el futuro es canijo si no sabes a dónde vas. Es una causa tremenda de ansiedad, de depresión, precisamente la idea de qué va a pasar, la necesidad de tener controlado a dónde voy a ir, qué va a ocurrir conmigo, qué va a ocurrir con mis hijos. Es algo que nos roba la paz. Ya no hablemos de en 10 años, nos roba la paz, qué va a pasar en la tarde hoy. Esa sensación, ese nervio. Y todo el tiempo estamos lidiando con el futuro, porque no lo vemos y no lo entendemos y no tenemos la perspectiva correcta, porque nos afanamos acerca del futuro. No lo vemos con la perspectiva en que Dios ve el futuro. Y hablo desde las cosas más triviales, cosas tan triviales como esa sensación de cuando a los que les gusta el fútbol, ¿no? Te levantas el día de la final, andas nervioso.
El otro día jugó el Real Madrid contra PSG en la Champions. Era un partido, y yo me levanté nervioso ese día. Y andaba como de mal humor. Imagínate qué estupidez. Porque así como, no sé lo que va a pasar. Ahora, eso es trivial, eso es tonto, pero eso pasa con cosas más serias. Y lo tremendo del futuro en nuestras mentes, no el futuro real, el futuro que no existe pero que nosotros creamos en nuestra mente, es que nosotros le podemos meter toda la ficción y el dramatismo que queramos, ¿eh? Hay días que matas a tus familiares desde que te levantas. Ya estás pensando en que se pueden morir ese día. Ya estás pensando en cómo sería, cómo se sentiría que me dieran la noticia de que un familiar mío está grave. Enciendes el carro, hay días que estás tan mal que sientes que qué pasaría si viniera un tráiler y me partiera en dos. El futuro que no existe. Pero hay un futuro que existe. Y la Biblia habla claro de eso. Y en ese futuro, dice Pablo, el Señor se manifiesta desde el cielo entre llamas y viene a resolver todo el desastre que hay acá abajo. En pocas palabras es lo que dice. Hay gente sufriendo, hay dolor, y un día va a venir Jesús. Ese es el futuro del cual podemos estar seguros. Cristo viene y resuelve todo. Y de eso está hablando aquí. Pero mira, hay unas realidades, y vamos a ver rápidamente algunas realidades de las que Pablo habla en el contexto de nuestra porción principal. Y primero habla de una fe que ha crecido. Ya ves que dice, damos gracias a ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Entonces hay dos cosas que han pasado con los de Tesalónica. Su fe ha crecido y su amor por otros ha crecido. Y mira, ese es un distintivo del discipulado. Hoy eres más que ayer y mañana serás más que hoy. Esta iglesia ha caminado con Jesús, como hemos aprendido, ha estado conectada a Jesús, perseverado en Jesús, y naturalmente su fe, dice, se acrecienta más. Ni siquiera lo vio como ya tu fe creció, no. Está en constante crecimiento. ¿Y qué ha pasado también? El distintivo del discípulo, ¿te acuerdas? Amar a los otros. Han crecido en amor. Entonces tenemos discípulos aquí que ya han caminado un tiempo determinado con Jesús, tanto que eso tiene una evidencia, que han crecido. Ahora, algo que ha ocurrido y está ocurriendo en este contexto y puede ocurrir en muchos de nuestros contextos también, es que ellos están sufriendo toda clase de sufrimientos y toda clase de persecución, dice el texto. Y por supuesto aquí si es una persecución literal porque no hay libertad para ser cristiano, pero me encanta que dice toda clase de persecuciones y sufrimientos. Por Cristo. Por Cristo. Dice, la perseverancia y fe que muestran al soportar, dice. El sufrimiento, cuando eres cristiano, el sufrimiento y la persecución no se combaten, se soportan. Un cristiano nunca es llamado a devolver el golpe, es llamado a soportar el golpe, porque dice la Biblia que precisamente Dios, que es justo, se va a encargar de eso. Dios es juez justo. Él juzgará tu causa. Hoy es que se pasaron con... Dios es juez justo. Porque ¿sabes la frustración que tenían ellos? ¿Sabes la frustración que es que venga un gobernador pagano y mate a tu familia?
¿saben qué es? O sea, imagínate qué coraje. Pablo les dice, ¿saben qué? Viene un juez justo. ¿Y cuándo va a pasar eso? Para los que están sufriendo sufrimientos en Cristo, persecuciones en Cristo, cuando Cristo regrese, hay una esperanza, Dios se hará cargo. Dios se hará cargo. Entonces, algo interesante del discipulado que siempre debemos estar conscientes es que vamos a caminar, vamos a disfrutar el trayecto, la vamos a pasar muy bien, pero de repente también, dijo Jesús, si a mí me persiguieron, si a mí me odiaron, si a mí me pasó lo que me pasó, lo natural es que a ustedes tampoco les vaya tan bien siempre. Por supuesto que Dios nos puede dar gracia delante del pueblo, como lo hizo con la iglesia de Hechos 2, pero tarde o temprano te vas a encontrar en una carretera donde los caminos se separan y donde tú dices, soy cristiano, pero no lo dices con pesar, sino que viene un pesar natural por que el camino con tu mejor amigo quizás ya no puedes ir más allá, porque tienes que renunciar a cierta oportunidad financiera, porque te tratan mal. Pueden ser muchas formas en que experimentemos esa sensación de que estás renunciando a algo por Cristo, de que tu camino en Cristo te separó de algo que querías disfrutar también. Pero ¿cuál es el punto? El futuro, cuando Cristo regrese. Y la Biblia habla mucho de eso. Mira, Romanos 8, 29 al 30, texto que todos se conocen. Todos se conocen el 8, 28, ¿no? Pero el 29 y 30 también es conocido. Dicen, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Este es el ordo salutis, que llaman el orden de la salvación. Y hay algunos elementos aquí. Primero nos da el sentido del propósito. ¿Para qué te predestinó Dios? Para ser como Jesús. Para ser como tu maestro. ¿Te acuerdas cuál era la dinámica del discipulado? Caminas durante muchos años con tu maestro, con tu rabino, y cada día vas adoptando las conductas de ese rabino. Ya comes como él, ya caminas como él, ya reaccionas como él después de un tiempo. Entonces la Biblia es clara, te predestinó para ser como Jesús. Te predestinó para ser como Jesús. Y dice a los que predestinó para eso, a estos llamó. Entonces primero, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Dios nos predestinó, es la elección incondicional. Pero a estos predestinados llega un momento en que ocurre algo que se llama el llamamiento eficaz, que es cuando tú conociste a Jesús, básicamente. Cuando Dios te abrió los ojos y reconociste que Jesús era tu Salvador, ese es el llamamiento. Y ocurre en algún momento de tu vida, cuando abrís y dices, wow, el Evangelio. Y entonces a los que llama Dios, a estos justifica. Y la justificación es cuando en Cristo eres declarado justo, santo. Tus pecados son perdonados, eres una persona limpia. Entonces a los que predestina, a todos los que predestina, a todos ellos los llama. Y no solo eso, a todos los que llama, los justifica. Y a todos los que justifica, ¿qué dice? Me encanta que dice, esa es una de las cosas que me fascinan de la Biblia. No dice a todos los que justifica, los glorificará, ¿verdad? Dice, los glorificó. Porque todo esto ocurre desde el punto de vista de Dios, que es la eternidad. Dios no tiene un reloj, Dios no tiene un calendario gregoriano.
Dios es eterno. Él ya trazó toda la historia. Entonces, lo que te dice aquí es, mira, compa, Adrián Capitaine. Yo digo, no puede ser, Adrián, ya sabes esto, ¿cómo no agarras la onda en esto? Y Dios me dice aquí, ¿sabes qué, Adrián? Resulta que tú un día vas a ser como Jesús. Ya está eso. Es como ver una foto tuya del futuro, ¿no? Y dices, wow, ¿en serio? ¿En qué momento? ¿En qué año se ocurre esa transformación? No, eso, ¿qué chiste tiene? Al final, tú eres perfecto y has sido glorificado. Entonces, ¿qué es esto de ser glorificado? Mira, Dios tiene una gloria que le pertenece. Dios tiene una gloria que le pertenece. Y esta gloria se manifiesta físicamente a través de, no sé, un resplandor, puede ser, a través de su inmenso poder para lograr ciertas cosas, de haber creado el mundo, todo eso da gloria a Dios, un atardecer puede dar gloria a Dios, pero todo eso que te lleva a decir, wow, qué poderoso es Dios, eso que te lleva a asombrarte de Dios, es entender su carácter, porque también tú dices, qué maravilloso es nuestro Dios, qué bondadoso es mi Dios, qué misericordioso es mi Dios. Cada vez que decimos eso, estamos dando gloria a Dios, ¿sí? Pero esa gloria la tiene Dios porque habita en su propia gloria, que es la perfección. Ahora, nosotros, por cuantos todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa no podemos habitar en la gloria de Dios, ni siquiera podemos compartir esa gloria con Dios. ¿Por qué? Porque hay de nosotros que somos hombres muertos. Así dijo Isaías cuando fue llevado ante Jesús en su propia gloria. Se tiró al piso. ¡Ay de mí que soy hombre muerto!, decía. Pero mira todas las cosas que dice la Biblia. Primero Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Lo que ocurrió en la cruz es que hubo un intercambio de nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo cargó en Él estos pecados, Dios cargó en Cristo nuestros pecados, pero Cristo nos dio su santidad. Y esa santidad nos dio la capacidad de compartir su gloria. Por supuesto, ahorita estamos en un cuerpo no glorificado, que no puede caminar en esa gloria que tiene Cristo, pero hay una promesa, ¿sabes qué? También tendremos parte con Él en su gloria, glorificados con Él, como Jesús dice. Mira Romanos 8:21-23, aquí todavía más claro dice, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación está bajo maldición, ese es un mundo caído, ¿sabes? Todo el tiempo este mundo está recordándonos que está caído, tanto la maldad como la corrupción, incluso de la propia naturaleza. Pero mira, dice el 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿A dónde voy con esto? Que una de las cosas que tiene que hacer Dios para poder llevarnos a su gloria y para que podamos compartir su gloria, véase la glorificación, es
transformar este cuerpo. No podemos con este cuerpo caído. Filipenses 3, 20, 21 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. En el futuro, Dios transforma nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tú puedes correr todo lo que sea hacia la santidad hoy, pero sigues estando en un cuerpo de muerte, miserable, viciado conforme a los deseos de la carne. La persona más santa que exista en la tierra hoy sigue habitando en un cuerpo caído. Y tiene que pasar 3 días sin leer su Biblia y orar para que le salga el cobre de nuevo. Y la persona más santa que puede habitar en el mundo hoy, Juan diría, si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso. La persona más santa en el mundo peca. ¿Por qué? Porque hay un viejo hombre. Hay un viejo hombre. Parafraseando a Lutero cuando decía que, él decía, yo pensé que en las aguas del bautismo moriría el viejo hombre, pero el maldito sabía nadar, dice. Lo parafraseé, a lo mejor no dijo maldito, pero sonaba mejor así, ¿no? Sí, algo así, o desgraciado a lo mejor. Pero es esto, por mucho que Pablo decía, lo que no quiero eso hago, miserable de mí, que estoy en este cuerpo de muerte. 1 Corintios 15, 42, 43. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Los que se siembran en corrupción resucitarán en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Hay algo que está en nosotros. Y es Adrián Capitaine Rojas, nacido en pecado, que aprendí a pecar de mejores maneras y de que siempre me puedo salir con la mía para justificar mis pecados. Que puedo estar en el momento más bonito espiritual y si tocan cierta tecla de mi orgullo, que puedo echar a perder lo que sea en cualquier momento. Que he dicho, ya no lo vuelvo a hacer, y lo he vuelto a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que va a ocurrir al final, y ese es el destino final. Y no te me confundas, mi pecador por deporte. El que está pensando ahora, entonces sí, por eso soy un desgraciado, soy como el diablo mismo, pero al final ya no voy a hacer. Qué bueno que me dieron permiso para pecar este domingo. No. Esta es esperanza para aquel que dice, híjoles, es que esta semana he buscado mucho al Señor, me he metido con el Señor. Y me volví a enojar por lo mismo. Y ese pesar, ese dolor. Quienes luchan con inmoralidad sexual. Qué batalla, ¿eh? Es un infierno. Y siempre, casi siempre que he platicado con alguien, es esa
ese deseo y casi ruego de, es que quisiera que Dios borrara todo esto de mi mente. Gente que me dice, es que entonces que Dios me quite el deseo sexual mejor. Prefiero perder mis genitales. No puede ser. Que estoy bien y llevo 3 meses bien y en cualquier momento se enciende esa llama. Quienes lidian con estos temas, con temas de preferencias sexuales también. ¿Cómo le hago? Si tengo esto, o sea, no es como que yo estoy decidiendo, mira, es que tengo que tener esta preferencia sexual ahora mismo. Y he caminado en victoria, pero qué feo se siente sentir la respiración de ese pecado de nuevo. Qué fea sensación. La ira. Lidiar con ira es como, oye, estoy bien, pero la cara se me empieza a transformar y no me quiero. Y quiero no enojarme y yo he visto a gente llorando diciéndome, no quiero sentirme enojado ya. Temas de ansiedad y depresión. ¿Cómo le hago? Temas de ataques de pánico. ¿Qué quieres que haga? Es como si algo se apagara en mi cerebro y se encendiera prendiera un botón y... No, es que Salmo 23, recita Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí sigue. Miserable de mí que ando en este cuerpo de muerte. Y así pecado tras pecado tras pecado, y muchas cosas que decimos, oh no, o sea, estoy hablándote a ti, que tienes un pesar y dices, Cristo, ven pronto. Necesito que me transformes. A ti que dices, no, es que según yo sí leí mi vida, pero me doy cuenta que necesito más de Jesús. Entonces voy a leer más, voy a orar más, voy a poner todo de mi disposición. Quienes lidian con adicciones, que llevan esta batalla a niveles biológicos, de necesidades químicas, alcoholismo, drogas, pornografía, que es una batalla que te roba todas las energías y que cuando caes te roba también la esperanza, el ánimo. Y dices, no puede ser. En mi mejor momento lo volví a hacer. Ese es el destino final, pero hay algo que ocurre en el trayecto. Y lo que ocurre en el trayecto se llama santificación. Santificación progresiva. Cuando Dios nos glorifica, eso básicamente nos hace santos por completo. Una persona glorificada es una persona que ya no puede pecar. Estaría muy padre eso, ¿no? Ya no poder pecar. Es más, ya ni querer pecar. Soy santo ahora. Y ese es un proceso que se llama santificación o santificación progresiva. El trayecto en el momento en que Dios te llama, te justifica, te declara santo, empieza una carrera que culmina con la glorificación. Entonces, el destino final es la glorificación, pero la carretera hacia la glorificación se llama santificación. Cuando llegas al final, ya, eres transformado. Pero en el camino estás siendo transformado poco a poco. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final?
Eso que no vamos a resolver en este mundo es nuestro cuerpo caído. Pero en el camino, papá, hoy eres más que ayer y mañana serás más que hoy. Y eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro. 2021 fuiste más que 2020. Y 2022 tienes que ser más que 2021. Porque es una carrera de ascenso. Estás subiendo. Y está muy raro. Ahora, esa subida es una montaña, es así, ¿no? Pero está subiendo. Pero está muy raro que 2019, ping, 2020, ping, 2021, ya lo siguiente es el infierno casi, ¿no? Ya que de tantos que estás bajando. Entonces, eso es incongruente con la fe cristiana y con el modelo bíblico. Y entonces no estamos prestando atención a la santificación. Y la santificación precisamente es la obra de Dios que hace que sus hijos sean gloriosos, tanto espiritual como físicamente. Esa santificación se demuestra al final con una transformación física también. 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 2 Corintios 4:16-17 dice, por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vayamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Estamos siendo transformados. ¿La pasaste mal esta semana? Es parte de la transformación. No te desanimes, estás en el camino. Oye, es que la regué y me está yendo como en feria. ¡Qué regalo de Dios! Demostrarte la consecuencia de tu pecado. Porque ese dolor de tu pecado, que yo siempre he dicho, a veces cuando alguien está sufriendo por su pecado, nuestra tentación es decir, ay, no te sientas así. Lo que hiciste no estuvo tan mal. No, es que es Dios quien está regalando la gracia de sufrir por su pecado para ser llevado al arrepentimiento. No nos metamos en la obra de Dios. Consolemos a los que sufren, por supuesto, pero no menospreciemos la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Porque si la gente no ve que el pecado realmente tiene consecuencias, se va a romper la boca después y va a ser peor. Entonces, estamos siendo transformados. Hay un trayecto de transformación que estamos creciendo. Para eso, por supuesto, véase la segunda predicación que tuvimos de cómo funciona nuestra transformación. Para dar frutos necesitamos estar en Cristo, ¿sí? Conversando con Jesús, hablando con Él y escuchándolo a Él. Es una relación con Él, ¿sí? Es la forma en que somos santificados. Si tú estás, ese ascenso que tenías, sí, mis mejores momentos, pero últimamente estás bajando. Mira, a mí la gente me quiere decir, es que fíjese que, no, papá, no estás teniendo una relación con Dios. No, es que mi problema es, sí, ya sé, ahorita nos metemos a los detalles, pero en resumen, no estás teniendo una relación con Jesús, ¿verdad? Pues no. O sea, no ha nacido una persona que no funcione así. Todos funcionamos así. Por supuesto, pueden haber pruebas, pueden haber batallas, pueden haber, etcétera. Pero toda caída estrepitosa, y he conocido muchas, comienza con un día dejé de buscar a Dios. Así comienzan todas, ¿eh?
y terminan mal. Entonces, el texto que leímos al inicio, ¿qué dice? Por eso oramos constantemente por ustedes. Ustedes que han crecido en fe, ¿te acuerdas de los de Tesalónica? Han crecido en fe, han crecido en amor por otros, están esperando el regreso de Cristo como su esperanza. Estamos orando constantemente por ustedes, dice 2 Tesalonicenses 1:11, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Y este digno, me encanta una analogía que John Piper hace, dice, si tú vas a recibir a la reina de Inglaterra en tu casa, tú vas a arreglar tu casa, ¿verdad? Vas a ir a comprar hasta unas florecitas, vas a echar Lysol, o no, vas a echar algún aromatizante, vas a trapear, sí, ¿verdad? Pero mira, la reina de Inglaterra no dijo, es que esta casa es digna. No, más bien te va a visitar y tú quieres que tu casa sea digna de la reina de Inglaterra. Y así es con nuestra vida, ¿eh? Nosotros estamos en esa carrera de decir, no puedo decir que amo a Dios si hago las cosas que hago. No puedo decir que quiero ser usado por Dios y tener una relación con Él si no le busco. Y así, un montón de cosas que tú dices, no, esto no tiene sentido. Si quiero una cosa, tengo que hacer las cosas diferentes. Pero mira, quiero que veamos esto. Y por su poder, dice, los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione al bien, toda disposición al bien, y toda obra que realicen por la fe. Este es el punto, hermanos. Eso es lo que tienes que entender en tu trayecto hacia la glorificación. Habla ahí de disposición al bien. Me encanta que una manera de traducir esto, disposición al bien, es resoluciones para hacer las cosas mejor. ¿Cuántos de aquí quieren enojarse menos? Ok. ¿Cuántos de aquí quieren ser más pacientes? ¿Cuántos de aquí quieren tener más contentamiento en su vida? Estar feliz con lo que tienen. Ya cada vez más, no, es que ese pecado ya suena más feo, ¿no? Eso mejor con mi Señor, yo, en privacidad, ¿no? Ya ni te pregunto, ¿cuántos de aquí quieren estar en pureza? ¿Cuántos de aquí quieren perdonar? Perdonar más fácil. Todos queremos muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuántos de aquí quisieran ejercer mejor sus dones para el Señor? ¿Cuántos de aquí quisieran bendecir más a la iglesia y a tus hermanos en la iglesia? Entonces hay muchas cosas que tú quieres ser y muchas cosas que tú quieres hacer. Y todos queremos estas cosas. Nadie ora y dice, Dios, ayúdame a enojarme más, ¿verdad? No, todos queremos hacer estas cosas. Pero tú dices, ¿pero cómo las hago? Si esa es la historia de mi vida. Querer y no poder. Pues aquí lo dice claramente. Dice que Dios, por su poder, perfeccione toda disposición a hacer el bien. ¿Cómo vas a lograr aquello que quieres lograr para Dios? Por su poder. Pero lo que dice después es interesante, y toda obra que realicen por la fe. Y escucha esto, porque eso es lo que te tienes que llevar. La forma en que funciona tu caminar en la santificación progresiva es que tú por fe das el paso que tienes que dar, porque ya sabes cuál es la promesa de tu futuro y por fe te pones en acción. Y a través de la fe, Dios te otorga el poder para lograr las cosas. Es lo que dice Filipenses 2.
Nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El cristianismo no es una religión que se trate de tener mucha fuerza de voluntad. No funciona así. De echarle muchas ganas, de decir, es que quiero. No. Es de que por la fe caminas con Jesús y no lo ves claro, porque estás leyendo tu Biblia y dices, es que todavía me siento así. Todavía tengo estos pensamientos, pero por la fe en lo que Él prometió en el futuro, caminas en ese camino. ¿Y sabes qué ocurre en ese paso? Dios te da el poder para hacerlo. Y son pasos, obras de fe. Dios me llama hace 8 años a iniciar Horizonte. O sea, yo no llevé un curso de cómo plantar una iglesia, ¿sabes? Ni siquiera en Horizonte. No es que teníamos un manual, mira, lo vamos a hacer así. No. Es caminar con fe. Caminar con fe. Lo que les platicaba del proyecto de tener un lugar, lo hacemos por la fe. Confiamos en Dios y sus promesas. Que Dios nos va a dar todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria, dice la Biblia. Cuando Dios toca tu corazón, y ha pasado en ese trayecto que Dios ha tocado el corazón de algunos para dar y para decir vamos a hacer, ¿sabes? Ese es un acto de fe, porque confías también en que Dios te ha puesto eso en tu corazón. Y te va a dar el poder para hacerlo. ¿Y en qué termina esto? Oramos así de modo, dice el 12. Que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El nombre de Jesús va a ser glorificado por medio de ti. Es lo que está diciendo Pablo. Y tú vas a ser glorificado en Él. Va a pasar, ¿eh? Si estás en Cristo, va a pasar. ¿Conforme a qué? La base de todo lo que hacemos, la gracia. Gracia para cada día. Tienes que entender esto, tú que luchas y quieres caminar y quieres seguir y quieres hacer, tienes que vivir por fe. Tienes que dar los pasos que tienes que dar y confiar en que Dios te va a dar la gracia que necesitas para caminar por ese camino. Cuando alguien, por ejemplo, cometió un pecado y ese pecado afecta a otras personas, tengo que decir, tienes que confesar tu pecado a esas personas y pedir perdón. No es que se va a echar a perder todo el proceso, se va a arruinar. Tienes que hacerlo. Es lo que la Biblia nos manda a hacer. No, pero es que no sé qué. Tienes que hacerlo. Confía en Dios. Confía en su gracia. Hazlo por fe. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confía en esa palabra. No, pero, y si no, es la consecuencia de tu pecado. Por fe, confiando en la gracia de Dios. Hoy es que tengo que dejar esto. Me cuesta. Confía en Dios. Te va a costar. No lo he logrado. Un día lo vas a lograr. Ya Dios nos mostró la foto del futuro, ¿eh? Y en el futuro, si estás en Cristo hoy, en el futuro eres
perfecto. Tienes que creerlo. Y caminar en la batalla de cada día. Yo te diría, mira, es que no hay como una regla de decir, si haces esto, lee tu Biblia hoy. Y a veces así queremos, y es un problema que hace el cristianismo, ¿no? Y Dios va a iluminar tu día. Entonces lees tú el Salmo 1, ¿no? Y sales así, casi sientes los pajaritos que cantan, como Disney y todo eso, y piensas que así es la vida. No, la vida no funciona así. La tierra gime, dice, y nosotros también. Porque ahí quizás lo dormiste, quizás está apagado porque estás caminando en el espíritu y no en la carne. Pero despégate tantito y ahí está la puerca carne, ¿no? El malvado Adrián Capitaine. Lo despertamos, ¿eh? Como el dragón de Smoke, ¿no? Se levanta. ¿Quién lo despertó, Adrián? ¿Qué dijiste? No sé, ya no te puedo decir cómo despiertas al dragón, ¿no? Y así. Y ahí cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Si tú piensas que llegaste al domingo, mi semana va a ser perfecta porque fui el domingo y me consagré a Dios y Dios me va a bendecir todo lo que haga. A lo mejor no te alcanza ni para comer el picadillo, papá. Y vas a decir, es que a mí me sirvieron poquita papa. Y ya estás otra vez de quejumbroso. No te alcanzó ni para media hora, ¿no? Así somos. Y si te enojas y me lo dices, yo te voy a decir, hermano, tranquilo, sírvale más papa al hermano. Y te voy a decir, acuérdate de la predicación, un día ya no vas a pedir papa. Vas a estar perfecto. Es parte del proceso. Pero así funciona esto. Y es lo que debemos entender como discípulos de Jesús. Tener las expectativas correctas, pero no para disculpar nuestros pecados, sino para animarnos en la lucha contra ellos, para tener esa fortaleza que necesitamos y decir, ok, voy, y la Biblia me promete ciertas cosas. Necesito sabiduría, bueno, voy a pedir sabiduría. Necesito provisión y me estoy afanando y tengo 30,000 trabajos porque les quiero resolver todos mis problemas, pero eso me está alejando de Dios. Ok, dejo mi trabajo, confío en las promesas de Dios. Sí, eso ya no te gustó tanta, ¿no? ¿Verdad? Pero es que es esto, es confiar en Dios. Confiar en Dios para ese trayecto, porque el destino final ya está seguro. Entonces, oremos hermanos, ¿para qué? Para que en los días buenos no nos olvidemos de que la carrera no ha terminado. Y en los días malos recordemos que podemos retomar eso, que no debemos de quedarnos ahí en el piso, sino, ok, va de nuevo, porque tengo un destino y la Biblia ha prometido que seré como Jesús. ¿Por qué? Porque fui predestinado para eso, para ser como el Maestro. Fuimos predestinados a ser como Jesús. Y a los que predestinó, a estos llamó. Te llamó un día, ¿verdad? Y a estos justificó y a estos glorificó y estamos en la santificación. Está hecho. En la eternidad está hecho. Tu salvación no se va a comprar con tu comportamiento esta semana, se compró en la cruz. Y tu destino se compró en la cruz. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Día a día pelear la batalla. Padre, gracias por tu palabra hoy, porque nos das esperanza cuando qué duro es el pecado y qué horrible es el pecado. Y qué terrible es ver, Señor, que
de verdad, separados de ti, nada podemos hacer. Qué terrible es ver la realidad de que esta batalla no se puede librar mediocremente, Señor, y que cuando somos mediocres también lo somos espiritualmente. Y eso tiene consecuencias, Señor. Tú nos los has mostrado ya de muchas maneras, con nuestras propias experiencias, con el propio historial de nuestra vida. Nos has demostrado que necesitamos estar pegados a ti. Recuérdanos eso, Señor, que no podemos vivir una vida cristiana a medias tintas. Pero también, Señor, nos has mostrado que el viejo hombre va a regresar cada que nosotros bajemos la guardia. Y que mientras estemos en este cuerpo de muerte, seguiremos en esta batalla, Señor. Así que ayúdanos con ánimo, con esperanza, para saber, Señor, que aunque sí, como los de Tesalónica, quizás nuestra fe ha crecido, nuestro amor ha crecido, pero la batalla sigue, Señor. Y lo que va a pasar en el futuro es que tú vas a regresar, seremos glorificados, seremos transformados con un cuerpo nuevo, libre de pecado. Y entonces todo tendrá sentido, Señor. Que esa esperanza nos anime para el trayecto que a veces va a ser duro, porque es duro darte cuenta que hay ciertos hábitos y ciertas cosas que están muy, muy profundas, Señor, y que hay condiciones de vida que no las podemos borrar tan fácilmente, y que hay cosas, aguijones en nuestra carne que tú vas a dejar ahí para hacernos dependientes de ti, Señor. Gracias por eso, gracias por esa esperanza. Que esa esperanza de verdad nos fortalezca en el día a día, en la batalla constante. Que nos ayude a amarnos unos a otros y a ser pacientes unos con otros, porque todos estamos en la misma carrera. Una carrera difícil, una carrera que puede ser larga, Señor, pero una carrera que tiene un destino seguro. Gracias por recordarnos que un día seremos como Jesús. La verdad es que ahorita puede parecernos una locura, Señor, pero es hermoso saber que tú no mientes y que va a ser así, Señor. Va a ser así. Seremos como nuestro Maestro. Habremos completado nuestro discipulado, el discipulado que ha durado una vida entera, Señor. Gracias por esa asombrosa promesa que vemos en la Biblia, esa asombrosa realidad, Señor. Ayúdanos en el camino de la santificación. Aquel padre que está dormido y que ni siquiera está luchando, ayúdalo, Señor. Ayúdalo despertándolo, dándole convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que entienda que así no funcionan las cosas. Gracias por lo que nos has hablado hoy, que seamos una iglesia de discípulos, que seremos como Jesús, pero que aún no somos como Jesús. Sin embargo, que cada día nos estamos pareciendo más a Él. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado hoy. En el nombre de Jesús. Amén.